Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. En el año de 1954, el diario El Caso se hizo eco de uno de los momentos más turbios que pudo sufrir la sociedad española, con aquello que se conocía como el crimen de la mano cortada. Pero esta noche queremos profundizar aquella que se conocía incluso como la Mata Hari española, con un perfil muy curioso y que merece la pena hoy ser expuesto en este programa. Porque de pronto aparece una persona con unas capacidades completamente atípicas para su época, parece avanzada en su tiempo. Una mujer con grandes conocimientos en la música, en el piano, en el arte. Ella pintaba unos cuadros, la verdad es que luego tuvieron un precio muy sorprendente en diferentes momentos y exposiciones. Actriz, hablaba diferentes idiomas, se convirtió en una de las espías más habituales de esas épocas que tenía en España, licenciada en Derecho, en Enfermería. Pero todo esto choca con una de sus aficiones más estrambóticas, extrañas y que sin duda le llevan a marcarle con una X en todos los puntos y temas jurídicos y judiciales que tendrán después, como es una afición por la disección a los animales. Pero no a los animales cualquiera. Ella hablaba de los animales de compañía. Sus propios animales que cuidaba, que amaba, de pronto se encontraron en ese año de 1954 pequeñas recipientes de cristal, de vidrio, donde aparecían cabezas, ojos, lenguas, pellejos. Y esto es lo que lleva a abrir uno de los casos más turbios que tenemos en la historia negra de España. Esta noche, el crimen de la mano cortada. Comienza Abismo. Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Crímenes. Hace mucho que no tocábamos esto en este plató, en este búnker. Bueno, aunque no es un crimen como tal, sino que parece ser que la muerte había sido ciertamente pues de origen de etiología natural, no homicida, pero hubo cosas extrañas con el cuerpo, efectivamente. Bueno, una clase de disección avanzada. Profesor Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Silvia. Bueno, es un tema que la verdad es que yo no conocía mucho hasta que me comentasteis que lo miráramos para poder hacer el programa y me ha sorprendido. ¿Cómo te has quedado? Bueno, pues me ha sorprendido bastante porque estamos hablando de una mujer, la protagonista de esta historia, que es Margarita Ruiz de Liori y Resino, que nació en 1893, que fue una mujer en cierta medida muy adelantada a su época. Decía ella, aunque habría que revisar los litigios que tuvo con sus hermanos por los títulos nobiliarios de su padre, que era marquesa de Villasante, baronesa de Alcalalí y San Juan de Mosquera y condesa de Val de Águila. Ah, pero que no estamos de acuerdo en esto. Bueno, hay controversias porque al final ella era la hija menor. Y claro, es la última heredera. Y había hermanos que estaban por encima de ella. Con lo cual está claro que tuvo muchísimas... Bueno, claro, no, o sea, es algo real, que tuvo muchas disputas legales con el resto de su familia a raíz de estos títulos que debería haber o no heredado de su padre, el cual además José María Ruiz de Libori y Pardines era una persona muy conocida en aquella época, ya que era político. Entre los cargos que ocupó estuvo el de alcalde de la ciudad de Valencia y además también estuvo en 1904 en las Cortes Generales como diputado. Otro dato bastante interesante es que era compositor, era escritor, pero sobre todo era masón. Ojo, ¿no? Entonces hay una ritualística posible alrededor de todo esto. Porque puede que le hubiese pillado, que le hubiese pasado algo de esto a su hija. Ya veremos si sí o si no. Bueno, esta chica era muy conocida y ya en 1907
fue reina de fiestas, no sé exactamente, tú que sabes valenciano igual me lo puedes traducir. Pensaba que de fiestas. Regina del Fox Florals de los Rat Penat de 1907. Efectivamente. ¿No? Algo así como reina de fiestas de los fuegos florales. No sé, es que, bueno, será de la Noche del Fuego, pero no quiero yo aquí meter la pata. No sé valenciano, nuestros oyentes valencianos que nos echen una mano con la traducción. Sí, exacto. Bueno, esta señora, además de tocar el piano y de saber pintar, se sacó la carrera de Derecho en 2 años. Cual es un periodo de tiempo bastante corto, con lo cual denota que tiene un conocimiento y habilidades. Es decir, era una persona pues que era inteligente, o por lo menos se le daban bien los estudios. Por cierto, también tenía el título de enfermería. Total que pues se casa cuando es muy joven, más o menos con 17, 18 años, no recuerdo bien, con un valenciano, pero que tenía origen irlandés, que se llamaba Ricardo Selly Correa, y este hombre pues era empleado de una empresa de seguros, pero lo cierto es que tuvo una ascendencia importante, ¿no? Su marido era nieto de Edmundo Selly McCartney, que era, entre otras cosas, secretario de Fernando VII. O sea, estamos hablando de que este señor de ascendencia irlandesa venía pues de una familia bastante importante, tanto a nivel político como a nivel económico. Total, que se casa, tiene unos hijos, creo que 4 concretamente, y en un momento dado, ¡pum!, abandona a su familia. En este momento, Miguel Primo de Rivera le encarga que se vaya al Marruecos español y haga labores de información o de espionaje. Yo creo que en aquella época todavía no se utilizaba el término inteligencia, así que lo dejaremos en espionaje, que suena mucho más romántico. Donde, por cierto, conoció a Franco y dicen que le salvó la vida 2 veces. Primo de Rivera, Miguel, ¿no? Claro, Primo de Rivera padre, el de la famosa dicta blanda, no José Antonio, que es el que murió en los años 30 en la Guerra Civil. Y bueno, ojo, porque también dicen, he leído por ahí, que llegó a ser amante de Henry Ford. Madre de Dios. Sí, sí. De hecho, por terminar un poco... Y de Abdelkrim. Y de Abdelkrim también, efectivamente. Por terminar, claro, y al hacerse amante de Abdelkrim es cuando se convierte en agente doble, y ya tenemos aquí en la coctelera un juego de espías brutal. Pero bueno, la cuestión es que incluso fue a México a hacer activismo feminista, me parece. Bueno, la verdad es que al final se casa al final, después de todo esto, se casa con un abogado catalán, José María Bassols e Iglesias, y sus últimos días los pasa en Albacete, en un palacete que tenía en la calle Mayor 56-58, totalmente arruinada, después de haber pasado 10 años ingresada en un psiquiátrico. Y lo curioso es que muere en la residencia del Perpetuo Socorro el día 15 de mayo y la entierran en Albacete, en el mismo cementerio donde está su hija Margot, que dicen que padeció leucemia, y que es la que da pie al programa de hoy, que seguro que Silvia nos relata mejor los sucesos por los que estamos hablando hoy de esta señora. 10 años en el antiguo psiquiátrico de Carabanchel. Bueno, estamos ante un personaje muy, muy, muy interesante a nivel criminológico, porque hay muchas cosas inexplicables, ¿no?, de su comportamiento. Lo primero es que tenemos a una mujer que desde luego hacía cosas muy excepcionales para su época. Lo que hemos dicho, fue de las primeras licenciadas en Derecho, y además lo hizo en un tiempo récord. Actuó como agente doble en el espionaje, pero todo comenzó porque ella tenía esa necesidad de vivir aventuras, ¿no? Entonces, como ha comentado Jaime, abandonó su familia, abandonó a sus hijos, los dejó al cargo de su propia madre. Tras la muerte, además, de su padre, que era una persona por la que ella sentía total admiración. De hecho, ella se había educado bajo
el ala de su padre, él la protegía, él le había enseñado muchísimas cosas sobre esoterismo, tenía libros de ocultismo, masonería, y ella había querido siempre ser merecedora de esa admiración también por su propio padre, de su padre hacia ella. El caso es que cuando este fallece, en 1920, ella decide abandonar su casa y se va de corresponsal de España a Marruecos, pues, para diferentes medios e incluso también pues, con esa parte política que le había encargado alguien que pertenecía a su entorno, que era Primo de Rivera, porque no olvidemos que estamos hablando de una persona del más alto estatus a nivel nacional. Allí efectivamente ejerce esa labor de informante y de corresponsal, de periodista, podríamos decir, y conoce a Abdelkrim. Allí comienza su labor de espía doble. Avisa a Franco de un atentado contra su vida, con lo cual a partir de entonces Franco la tiene como protegida y como una íntima amiga suya. Y después de esto, no contenta con haber vivido esa vida de espía doble, bueno, pues también visitó Estados Unidos, se coló en el Hollywood más espectacular de aquellos años, ¿no? de principios de los años 20, fue amante de varios de los actores más importantes, como bien decías, Jaime. ¿De quién? Henry Ford. De Henry Ford, quien le regaló, esto es cierto, esto es verídico, le regaló un collar de perlas. No esperábamos menos. Así es. Bueno, pues la vemos que era completamente de la jet set. Allí se hizo una carrera con bastante fama como pintora, como artista, y entonces regresó a España y se asentó en una casa en la calle Princesa, número 72, tercero derecha, en Madrid. Que no es los que conozcan Madrid, no es una calle cualquiera, ni es un piso al uso, sino que es una de las zonas más privilegiadas. Sí, es una zona bien, muy cercana a la zona de Moncloa también. Bueno, pues efectivamente es una calle aristocrática. De gente con dinero. Sí, y por cierto, no muy lejos de este número 72 de la calle Princesa es donde se forjó el golpe de Estado. Pero bueno, eso es otro tema. Sí. ¿O de dónde salieron? ¿Eh? ¿De dónde salieron? No. O ya lo hablaremos, de dónde salieron. Ah, es verdad, que estuvimos el otro día de dónde salieron. Oh, esto es mucha información para mí. Es que el otro día estábamos en un sitio, y perdón, que Cortón dice, desde aquí salieron todos los principales del golpe de Estado. Sí, con los tanques. Con los tanques. Bueno. Sí. Volvamos a este caso. Bueno, pues tenemos efectivamente un perfil de una persona muy especial, una rara avis, sin duda, que el 21 de enero de 1954, tras bastantes meses cuidando a su hija, que estaba encamada porque le habían diagnosticado un edema pulmonar, bueno, pues finalmente su hija muere. Su hija se llama Margot Shelley. Y en ese momento en el que ella muere, se queda varias horas mirándola y decide que se le prohíbe la entrada a cualquier otra persona de la familia y solamente deja entrar a la criada, a Luisa. O sea, a su hijo no le deja entrar, a Luis. A Luis y al resto de hermanos no les deja entrar, solamente a Luisa, la asistenta y la que, bueno, pues hacía un poco las labores de limpieza de la casa, de ayuda, y le pide que la ayude a vestirla con un sudario, unas sayas típicas de la Virgen de la Inmaculada, es decir, sayas blancas con toques azulados, efectivamente. Y esto llama la atención porque esto se suele hacer con personas pues,
castas, ¿no? que mantienen la pureza, que mantienen la virginidad. Y no contenta con vestirla de esta manera, estamos hablando de que Margot Shelley, su hija, tenía ya 36 años y además sí que tenía pareja. No estaba casada, pero tenía novio. Aparte de vestirla de esta manera, con estas sayas para el sudario, lo que decide es subirle las enaguas, pide unas tijeras a la criada y le rasura el vello púbico. Coge ese vello púbico y lo guarda en una cajita. Además, le pide a Luisa que le traiga sus tijeras y las pinzas que tiene para diseccionar. En ese momento, la criada, cuando sale de la habitación, avisa corriendo al resto de hermanos de Margot, de la fallecida, y les dice: señoritos, su madre está haciendo cosas muy extrañas. Tienen que acudir a la habitación. Luis, como ya has comentado, Nacho es el hijo mayor y entra en esa habitación, consigue colarse y ve efectivamente ese material, esas herramientas encima de la cama. Pero la madre lo expulsa inmediatamente. Bien, esto es lo que sabemos a ciencia cierta, porque estos son los datos que aparecen en esa denuncia real que se efectuó el 30 de enero, todo esto había ocurrido la noche del 21 al 22, el 30 de enero, Louis Shelley, el hijo mayor, interpone esa denuncia contra su madre diciendo que ha visto eso. Pero, entre tanto, en todos estos días, entre el 21 y el 30, ocurrieron aún más cosas extrañas, ¿no? Estos son los datos que sabemos que son reales porque los vio la criada. Es decir, sabemos que rasuró el vello púbico porque así fue testigo Luisa y sabemos que le trajo ese instrumental. Eso está probado. Pero el resto de cosas ya eran como indicios que llevaban a pensar que algo extraño pasaba por la mente de esta señora, de esta marquesa. En los días posteriores sí que permitió que se le pudiese, que la gente ya pudiera entrar a velar el cuerpo de su hija, y estaba vestida con otra ropa, no con el sudario blanco de la Virgen de la Inmaculada, sino que era un sudario negro de seda, con el pelo, además de color pelirrojo, todo expandido por la almohada, completamente largo, y los brazos cruzados sobre el pecho en cruz. Además, hizo venir a un fotógrafo. Sabéis que la fotografía de fallecidos era bastante habitual, tanto a finales del 19 como principios del 20, para perpetuar esas almas entre la familia. Y además exigió que el velatorio fuera más largo de lo normal, porque la propia Margot había dicho que ella no quería que le ocurriese el conocido miedo, ¿no?, a la catalepsia, ¿no?, que pudiera despertar, que en realidad no estuviese muerta, entonces que había que velarla durante 2 días seguidos. Uh-huh. Así que tenemos este comportamiento extraño, ¿no?, que entre el primer sudario y el segundo había habido un cambio que no se puede argumentar de una forma lógica. Pero es que además, una vez que ocurrió esto y la gente se marchó de ese velatorio, ella dijo que ya no podía entrar nadie más de la familia hasta que ella metiese el cadáver de su hija en el féretro. O sea, ella sola, sin ayuda, sin acompañamiento. Solamente dejó entrar a su marido, a José María Bassols, que era, recordamos, el padrastro de Margot. Durante varias horas, esa noche... Que este es el de los rituales. Y que tenía también relación con la masonería. No. Su padre. El padre de ella. Uh-huh. El padre de ella era masón. Estuvo durante varias horas encerrada con su hija nuevamente y solo dejó entrar al marido, a pesar de que hacían ruidos extraños y se escuchaba claramente cómo se utilizaba instrumental
pues parecido a lo que utilizaba cuando ella misma hacía disecciones de animales. Esto es lo que cuenta Luis en la denuncia del 30 de enero. Al día siguiente de ese velatorio... que la familia, el hijo, estaba oteando un poco qué pasaba, claro, y qué ocurría todos en esa casa. habitación, al otro lado de la puerta, esa curiosidad de por qué no nos dejan entrar a ver a nuestra hermana. Y además avisados por la propia criada. Luego la contradicción de ese sudario cambiado y que saben a ciencia cierta que tenía ese material de disección dentro de la habitación. Al día siguiente se despiertan y Margot ya está dentro del féretro. Además es un féretro blanco que llama la atención, ¿no? Para una persona de 36 años no es lo habitual. Normalmente son almas que se consideran puras, niños, pues un poco lo mismo que el propio hábito, la propia saya de la Virgen de la Inmaculada, ¿no? Y además realizan un cortejo fúnebre espectacular, increíble, en el que cortan las calles y en el que se pasea ese ataúd para que todo el mundo vea que era un alma pura de color blanco. Se entierra a Margot y tras la denuncia del 30 de enero de Luis comienza una investigación que al principio tiene muchos problemas para llevarse a cabo. ¿Por qué? Bueno, pues lógicamente porque ella pertenece a la clase más privilegiada, no solo social, sino también a nivel político. Y de hecho se sabe que hay una llamada del Palacio del Pardo a los primeros detectives que comenzaron esta investigación para decir que por favor que parasen. Claro, esto tiene su sentido porque cuando esta mujer, Margarita Ruiz, vuelve de Marruecos, la condecoran por su colaboración de intermediaria frente a Abdelkrim para la liberación de soldados capturados españoles en la Guerra del Rif. Claro, la cuestión es que las malas lenguas dicen que no solamente era amante de Abdelkrim, sino que también era amante de Franco. Eso obviamente no lo podemos saber, pero lo cierto es que sí que tenían muy buena relación, y cuando vuelve a Madrid y la condecoran por lo que ha hecho, Franco, hay que recordar que era un general de los de antes, de los que se preocupaba por sus hombres. Pues claro, a una mujer que le ha avisado de un atentado y que además ha conseguido que liberen a hombres suyos, la tiene un poco como protegida, ¿no? O sea, en su círculo, no sé si de amistades más cercanas, pero desde luego sí como protegida. Efectivamente. Así que, bueno, pues incluso a pesar de esas presiones, de esas posibles presiones políticas desde lo más alto, bueno, pues se concede la entrada y registro al domicilio de Margarita, en la calle Princesa, como hemos dicho. Y allí hay varios testigos que pertenecen, incluso hay 2 periodistas de la publicación El Caso que asisten a esa entrada y registro del domicilio. Y lo que van encontrando habitación tras habitación vuelve loco a todo el mundo, porque nadie podía imaginarse que eso estaba ahí de esa manera y en una casa tan privilegiada. Una casa llena de obras de arte, una casa llena de alfombras y de tapices de un valor incalculable, pero en la que encuentran de repente en una de las estanterías 2 cabezas de perro en una olla de metal. Cuando se lo enseñan a la propia marquesa, a la propia Margarita, ella insiste en que simplemente son las cabezas de sus mascotas favoritas, de sus 2 perros a los que había querido tanto, y que ella las había diseccionado a modo de reliquia para no olvidarles, para que estuvieran siempre con ella. Poco a poco van mirando en más lugares de la casa y van encontrando en los armarios mechones de pelo pelirrojo. Encuentran en otro armario... Esto de que el pelo es pelirrojo es importante e interesante. Hay que recordar que
esta chica, Margot, era hija del primer matrimonio del Raleigh, que recordemos era irlandés. Shelley, sí. Shelley, perdón. Con lo cual es muy posible que fuera pelirrojo este hombre y le hubiera pasado el color de su pelo a su hija. Lo digo porque si los que nos están escuchando buscan fotos de esta señora, verán que no es pelirroja. Me sorprende porque ni se acerca, vamos. Este caso, ¿no? Esta forma de guardar los restos, guardar los animales, es un poco casi contemporánea en el tiempo de Enriqueta Martí. Enriqueta Martí, la vampira del Raval, que creo que fallece en 1913. Pero bueno, más o menos estamos en esa horquilla temporal. Ella lo hacía con esa creencia de la investigación con restos de niños y con esos sacamantecas, sacauntos, y aquí en este caso es de animales. Pero bueno, tenemos dos mujeres con un perfil psicológico muy, muy interesante, porque el de Enriqueta hay que recordar que iba desde las clases muy altas hasta luego la pobreza y la prostitución, ella misma cada día, cada noche, y se convierte en un bestseller absoluto en todo el tema de Barcelona. Y aquí tenemos, pocos años después, lo que ocurriría en Madrid. Y además con su propia hija. Siguen en este registro del domicilio. Ya hemos dicho que habían encontrado esas 2 cabezas de perro disecadas. Habían encontrado los mechones de pelo que se parecían bastante a los de su hija. Y en otra de las estancias encontraron una probeta de sangre que le dijeron: si analizamos el tipo de sangre que es, ¿sería de tu hija? Ella dijo que sí, que se había hecho, recordad que en aquella época, bueno, pues para diferentes infecciones o problemas de salud se hacían esas sangrías, ¿no? Se sacaba la sangre para que se renovase, ¿no? Entonces ella dijo que y se bebía pertenecía la sangre para renovarse. Bueno. Sí, los problemas de hierro, sobre todo los que tenían problemas de hierro. Madrid, en esta misma época, se acudía al matadero con lecheras antiguas. Fíjate, lo que vas a decir, esas lecheras antiguas se llenaban de sangre y se llevaban para beberlo las personas. O se lo tiraban encima, la sangre de los animales recién muertos humeante. Pues en este caso no se ducharon en sangre, sino que la guardaba. Pero que se utilizaba muchísimo el tema de la sangre. Había guardado una de esas extracciones, de esas sangrías que le habían realizado, un médico le había realizado a la hija, y ella dijo que la guardaba como recuerdo, igual que el pelo. Pero es que siguieron con ese registro y en otro de los armarios encontraron un bote de cristal con una solución alcohólica, con la mano derecha de una mujer. Y además era claramente identificable con una mujer porque llevaba las uñas muy cuidadas, los dedos eran delgados y describían en esa primera parte del sumario que el corte de la muñeca de esa mano era completamente un corte limpio. Con todos estos datos se ordena la exhumación del cuerpo de Margot y uno de los médicos forenses que asistieron contaba en el propio periódico, en la revista, en la publicación del caso, que se encontraron en el cadáver, bueno, cosas atroces, como por ejemplo que se le habían vaciado los ojos. Pero es que se le habían vaciado los ojos, alguien le había cortado los globos oculares con una pericia sin duda pulcra, porque el nervio óptico estaba cortado de una manera que solamente si tienes conocimientos de medicina puedes saber. Es que el ojo además es macabro, pero no sale tan fácilmente. Bueno, no. Y en los accidentes muchas veces se quedan los ojos, es muy difícil perder, no es fácil perder el ojo. No, además, hombre, hay que recordar que esta señora no era médico, pero era enfermera. Claro. Pues sí que estudió 2 años de medicina, esto no sale en todas partes cuando se lee su biografía, pero efectivamente no llegó a terminar. En primera medicina es la disección, desde época histórica. No lo sé. Sí. Ahora sí. Disección de anatomía y desde Ahora época sí. antigua es en primero porque es un poco como esa forma de enfrentarte tú a decir, bueno,
Pero la medicina vas a tenerte que enfrentar a cosas de estas. Imagínate que estudias 4 años, al quinto vas a diseccionar un cadáver y no eres capaz. O sea, ¿no? que, bueno, antes... Y luego tenía la experiencia de la disección de los animales y yo no sé si llegó a ser taxidermista como tal o solo los conservaba en formol. Pero ojo, claro, estamos en una época donde la disección primaba a la orden del día en la medicina, en los estudios de medicina, porque era la forma de aprender. Ahora pues que tienes el internet, tienes los libros de texto, pero es que antes eran esas mesas de disección con esos auditorios tremendos donde estaban allí los médicos explicando cada musculatura, cada nervadura, etcétera, etcétera, por medio de la disección. Entonces ellos sabían a diseccionar porque también tenían que pasar de ayudantes, iban haciendo diferentes cosas los alumnos. Y sobre los ojos, ¿tú sabes si los párpados los mantuvieron o no dicen nada? Sí. Porque habitualmente los párpados sí que se cortan para extraer el ojo. Eso normalmente casos, lo solían hacer, por ejemplo, en algún caso de los de Jack el Destripador sí que se hizo así, pero eso era como una forma de tortura, ¿no? Tenía una intencionalidad. Aquí no, aquí le vacían los ojos para guardarlos, pero a su vez lo que hace es sustituirlos por bolas de algodón. Como una taxidermista. Exacto. Sí, no, generar el volumen. Exacto, tenía experiencia. Además de esto, ven que al cuerpo le falta la mano derecha, que coincide con la mano que habían encontrado en el armario metida en la solución alcohólica, y también le faltaba la lengua. Y esto es un dato importante porque el propio Luis, el hijo mayor, en su denuncia primera, dice: estoy muy preocupado porque a mi madre le gusta diseccionar animales y esas tijeras que yo he visto encima de la cama y esas tenazas son las que utiliza para cortarle la lengua a los perros. Con lo cual estamos uniendo muchos datos. ¿Los hijos fueron testigos de diferentes situaciones de estas con los animales? ¿O no? Sí. Esto ocurría en una casa que utilizaba ella no solo para vivir, sino para realizar estos, lo que llamaba ella, experimentos. Y se le conocía como la Casa de los Fantasmas. Esta casa estaba en Albacete y todo el mundo alrededor sabía que se hacían prácticas extrañas en un laboratorio improvisado. Y para bisturí es el sitio perfecto. Albacete. Tienen buenos filos. Por supuesto. De los mejores. Los mejores cuchillos y creaciones de metal para estas... Bueno, realmente no sería para estos casos, pero bueno, sí. Bueno, entonces vamos viendo, ¿no?, que de todos los indicios que van encontrando y de todas las concurrencias, ¿no?, que hay de hechos insólitos, extraños, pues se va tejiendo una unión directa hacia esta mujer. Y ella además había aceptado, como recordamos, que efectivamente la sangre de la probeta la había guardado ella, que los trozos de pelo los había guardado ella. Lo que no consigue explicar es por qué había guardado la mano de su hija. En ese momento, luego veremos que sí. Es muy ritualístico siempre guardar las manos. Sí, algo así es lo que achaca después. Aunque es más ella para en el época juicio. adulta, ¿eh? Época adulta sí, porque sobre todo de personas importantes, porque es el poder de los pactos, el poder de la fuerza con el que tú sellas todo, con el poder con el que tú firmas y con el que tú das la mano y sellas un pacto. Wow. Pero eso ya es una época adulta y sobre todo de personalidades, y se buscaban y se buscan muchas veces para rituales las manos, porque tú con esa mano has firmado, pues por ejemplo en este caso Trump, con todas las cosas que firman, su mano tiene muchísimo valor porque ha podido cambiar casi el transcurso de una humanidad con esas firmas. Bueno, pues... Como los autógrafos. Sí. Bueno, vamos a adelantar que efectivamente ya luego, durante el juicio del que luego hablaremos, ella achaca, bueno, da la explicación de que ella lo único que intentaba era guardar reliquias, igual que alguien, de hecho, mencionó a estos dos santos, a San Antonio de Padua y a Santa Teresa, lo comparó con estos dos santos, que ella quería guardar esa reliquia de su hija para siempre. Lo mismo que había hecho con los perros y lo mismo que... De Santa Teresa. Sí.
Qué curioso, porque luego Franco tuvo esa devoción hacia el brazo y mano de Santa Teresa. Y está relacionándolo también con ella. Pero de Santa Teresa no está el cuerpo entero. Pero la mano es la que él llevaba. No, que yo Me has pensaba puesto en duda. Yo pensaba que de Santa Teresa se conservaba el cuerpo. ¿No lo han expuesto hace poco, que hacía no sé cuántos años que no se veía la momia? Sí, pero el brazo de Pero Santa igual Teresa. le falta el brazo, ¿o qué? Sí. Que puede ser, ¿eh? Sí, sí. Es que he entrado en duda. Mira qué raro que yo tenga duda con las reliquias, ¿eh? Pero sí, fue la amputación del brazo de Santa Teresa. Porque los restos están, creo que ahora mismo están expuestos. O sea, piensa que Francisco Cuando Franco, grabamos. cuando viajaba, esto no es una leyenda urbana, Sí. en muchos de sus viajes largos, esa reliquia y diferentes Sí, reliquias sí, iban sí. con él en sus viajes. Oye, ya lo hacía Felipe II. Pues- que se iban todas las reliquias en sus viajes, que hago unos séquitos de reliquias que eran Por eso tremendos. mismo esta mujer que tenía tanta relación con Franco, bueno, pues lo que hace es comparar un poco esta situación con la mano de su hija que quería guardar. Pero es que en esta casa de los horrores, no en la de la calle Princesa en Madrid, sino la de Albacete, la que hemos dicho que se conocía entre el pueblo como la Casa de los Fantasmas, también se realizó esa entrada de registro y se encontraron cadáveres de animales, se encontraron mechones de pelo Solo de animales. de personas, sí, y un quirófano y un laboratorio. El quirófano, vamos a hablar, es para seres humanos, no para animales. Porque ahí hay la dimensión también suele Sí. oscilar. Sí, Ujú. un quirófano donde se podría hacer Lo de los mechones de pelo, cirugías de personas. ¿eso estaba en algún sitio en concreto o estaba en esos los guardapelos que se llamaban? Que eran, No, en este caso encontraron muchos restos enterrados. Vale, porque el pelo, pues a veces, bueno, la gran mayoría de los personajes cuando morían se guardaba el pelo, se rapaban, se llevaban los guardapelos que iban sus amantes, sus mujeres, habitualmente las mujeres llevaban esos casi óculos que llevaban colgando con un mechón de pelo. Que ¿no? fue lo que hizo con los mechones de pelo de su hija, que hemos dicho que encontraron en la primera de las casas. Ahí sí los guardaba como algo ritual, como un bien preciado, como el recuerdo al que ella estaba aludiendo en todo momento, ¿no? Pero bueno, en esta casa se sabía que había cosas extrañas y de hecho Jaime la relacionaron hasta con los nazis. Sí, lo cierto es que las malas lenguas decían que se veían entrar hombres nórdicos, siempre de traje oscuro y siempre en pareja o en grupos. Y entonces se empezó a formar la leyenda negra de que existía un sótano de los horrores donde estos exiliados, ex-nazis, porque claro, en esta época ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Ya había Estamos terminado en el Tercer Reich. 54, bueno, estaríamos en el 52-54. Bueno, pues Tocaba en el 45. estaban allí y, bueno, pues, o continuaban con los experimentos que estaban haciendo o se realizaban determinadas operaciones, pero lo cierto es que, bueno, fue un rumor, por así decirlo, una leyenda negra que duró muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, hasta donde yo he leído, ese sótano secreto como tal no se llegó a encontrar. No, entonces te iba a preguntar, ¿no sabemos dónde estaba ni la zona de Madrid? La casa... No. La del sótano. No, esto estaba en la casa de Albacete. Vale. Casa de los Fantasmas de Albacete. O sea, ahí El era donde palacete. aparecían estos nórdicos. Claro, o sea, la casa Sí. tenía todo lo que dice Silvia, pero la gente hablaba de un sótano, de los horrores y tal, y eso es lo que por lo visto no debió aparecer, no debió existir. Hay un dato. Pues, bueno, puede ser una leyenda urbana. Hay tú un ves. dato en el caso. No, que es muy sencillo, pues si te lo ha dicho Silvia, tenía un quirófano, pues si lo puede tener en la planta calle, ¿para qué lo va a tener en un sótano? Que igual ni existe. Sí, no se escondía Claro. en realidad. Hay un dato del caso que yo esto no lo he podido contrastar, no lo sé, pero sí que se dice que se llegó a identificar, la investigación policial llegó a identificar a esos dos hombres que con apariencia nórdica, ¿no? Y que efectivamente correspondía a la identidad de dos médicos de las SS. Médicos de las SS. Esto es lo que se menciona Que en el caso, pero... que podría tener una explicación tan sencilla
con que estos señores ejercieran la medicina para las élites, pero no de forma pública, para que no los localizaran en España. Eso no sería la primera vez que se descubre que un médico alemán, en este caso de las SS, pues de las SS, huyó de Alemania y siguió practicando para determinadas personas la medicina, pero no de forma pública. Bueno, pero en España no hubiese ocurrido mucho, en estos años. No, pero... Bueno, mira la Casa Winter. Sí, pero aún así el propio Estado español les daba identidades nuevas y tal para que no fueran seguidos por el Mossad, y porque al final el régimen de aquella época tampoco quería ser en plan el protector Claro, pero bueno, de hecho exilio... esto entronca con otra de las cosas que se habló en aquel momento de Margarita, de la marquesa, y es que ella, con sus amigos estos nórdicos, que luego se supo que podrían ser médicos nazis, bueno, pues que lo que hacían eran experimentos para armas biológicas, y que esto podría haber ocasionado la enfermedad de su propia hija Margot Shelley, que hasta que enfermó vivía en esa casa de Albacete, en la Casa de los Fantasmas. Entonces, bueno, pues se dijo en un principio que lo que había hecho cortándole la lengua, las manos y los globos oculares era eliminar esas pruebas que podrían haber dejado esos posibles experimentos que habían o que se les había ido la mano, o bueno, pues que habían salido mal con su propia hija Margot. Pero o Margot había tocado lo que no tenía que tocar, sí. Se lo llevó a la cara y a los ojos, y la otra lo escondió. O una teoría, que esta es mía, cosecha propia, y es que... ¿De ahora? ¿En directo? No, en directo no, pero casi. Y es que pretendiera, con su hija enferma de leucemia, darle algún medicamento o alguna historia que ella pues pensase que podía funcionar, ¿no? Sí, porque la adoración que años después siguió manteniendo por la figura de su hija y todas las explicaciones que dio de que realmente solo quería quedarse esas partes del cuerpo como reliquia, bueno, pues lo podrían explicar, ¿no? Que lo hubiera intentado salvar pasando cualquier límite moral. Y de hecho, bueno, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a esta mujer después de 7 años, ¿eh? Ojo, porque la investigación, que fijaos todos los indicios que habían encontrado, pero se paralizó durante mucho tiempo a nivel burocrático, bueno, pues por estas amistades se presupone, ¿no?, que tenía la marquesa, y después de 7 años, finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid la condena a algo irrisorio, tanto a ella como a su marido, José María Bassols, como colaborador necesario, no como autor, por profanación del cadáver. ¿Qué pasa? Que tanto ella como la defensa de su marido, porque ya recordamos que era abogada, entonces lo que presentan es un recurso de casación diciendo que el delito por el que se le está intentando acusar, bueno, pues que no es así, porque la profanación de un cadáver implica fines maquiavélicos. Sin embargo, ella lo estaba haciendo como un acto de amor y como una forma de recordar a su hija para tener esa reliquia, con lo cual la intencionalidad de la profanación del cadáver no existía. Bueno, esto al final el Supremo de Madrid dijo que no, y acabó la condena con ellos internados en un psiquiátrico. O sea, es que eso es muy relativo, porque yo he buscado qué decía el Código Penal, no ahora, sino en 1954. ¡Ay, qué bien! ¿Vale? O sea, aquí tenemos, a día de hoy, que me lo apunta para no equivocarme, el artículo, porque es un artículo que yo no he utilizado en mi vida. El del 54. El de profanación. Claro. Vale. Es el artículo que a día de hoy es el artículo 526, que habla de que el que profane un cadáver o una tumba, tal, bueno, son de 3 a 5 meses de prisión y una multa de 6 a 10 meses. Eso es en la actualidad.
Por profanar. Sí. Bueno, pues es bastante irrisorio. No es gran cosa. No. Sin embargo, fíjate lo que decía el texto del artículo, en aquella época era el 336 del Código Penal del 54, decía: el que profanare un cadáver o violare un sepulcro, panteón o tumba será castigado con la pena de prisión menor, ahora veremos lo que es la prisión menor, y multa de 5.000 a 50.000 pesetas, Wow. que eso era Eso- un dineral, o sea, un auténtico dineral. Claro, la profanación como tal del cadáver lo que implicaba era pues, actos de ultraje, de mutilación, pues de incineración, destrucción o incluso tratos irrespetuosos con los restos humanos, ¿vale? O sea, este código penal de aquella época bebe mucho de un poco de lo que es la doctrina cristiana, ¿no? Del catolicismo, sí. Sí. Entonces hay que entender que, claro, que la profanación de los muertos, hombre, es algo bastante común a todas las culturas, o a casi todas, pero la profanación de los muertos es algo bastante serio. ¿Qué pasa? Que dice, prisión menor. Pues no. Es que la prisión menor en el Código Penal del 54 era de 6 años y un día a 12 años de prisión, con lo cual estamos hablando de que era un delito que tenía una pena bastante considerable en comparación con la pena que tiene a día de hoy. O sea, a día de hoy realmente te ponen una multa, obviamente no vas a ir a la cárcel y te hacen pagar los daños. Sin embargo, en aquella época no era prisión menor o multa, era prisión menor y multa. Con lo cual, yo lo que entiendo, y ahora nos lo contará Silvia supongo, es que determinaron que estos señores estaban medio locos y los mandaron a un psiquiátrico en vez de una cárcel, digamos, ordinaria. Sin embargo, todos los informes psiquiátricos forenses que se realizaron de estas dos personas, bueno, pues dieron como resultado que no tenían ninguna enfermedad mental, ni transitoria, ni de ningún tipo que pudiera eximirles de los actos, ¿no? que habían cometido. A pesar de ello, bueno, pues no fueron a la cárcel. Con los actos con su hija, porque con lo de los animales, ¿qué teorías hay? Bueno, pero Yo tengo con los una. animales, pero claro, eso no estaba tipificado en el Código Penal con los animales. Ya, pero ¿por qué hacían eso con los animales? ¿Por qué hacía yo eso con los animales? Yo tengo una teoría, que es uno de los rumores que salieron en la época cuando se iban publicando las noticias según iban produciéndose las vistas y lo que era la instrucción y posterior proceso de judicialización del caso. Y es que lo que decían es que esta señora, la marquesa y su segundo marido, el que era abogado, estaban metidos en el tráfico de drogas y de joyas, y que lo que hacían para realizar el acto de contrabando era que les metían las joyas a los animales en el estómago, igual que los mulos, véase personas se tragan ahora las bolsas de cocaína para pasarlas por el avión, pues que ellos les metían las joyas a los animales y que cuando llegaban a su casa los sacrificaban y los diseccionaban para recuperar esas piedras preciosas. Eso explicaría por qué esta señora, que tampoco es que tuviera un trabajo más allá de haber sido periodista en algún momento y corresponsal, tuvieran tantísimo dinero. Dinero que luego además dilapidaban. O sea, era una pareja que se mantenía en la élite o en la jet set del momento, por así decirlo, pero que aparentemente no tenían por qué tener ese nivel. Era la hija menor de un señor que vivía en Valencia, que había sido alcalde, pero que los mayores son los que habían heredado más. Con lo cual tenía un montón de dinero esta señora. Y creen las malas lenguas que dicen de eso. Y no solo lo creían, que además cogieron y le hicieron una canción, que no sé si la habéis apuntado para leerla. Yo la tengo aquí. ¿Una canción? Sí, bueno, No, se no, convirtió no. en un dicho, ¿no? Sí, una canción, un refrán, canción, no sé cómo, que dice lo siguiente. En la calle de la Princesa vive una vieja marquesa con su hija Margot, a quien la mano cortó. Moraleja, moraleja, esconde la mano que viene la vieja. No la conocía. Pues sí, pues a ver, era popular en aquella época. ¿Esta gente sale de la cárcel?
Bueno, la verdad es que el marido sí que pasa menos tiempo en el psiquiátrico y ella salió a sus 75 años, como ya ha contado Jaime en un inicio, bueno, pues se trasladó a vivir a esa casa en Albacete, malgastando absolutamente todos sus bienes, intentando revender sus posesiones, las colecciones de arte que tenía, o sea, mal vender. Y bueno, pues acabó completamente en la indigencia, además con problemas, bueno, pues que no estaba bien alimentada, deshidratada. La familia se renegó de ella. Se desentendió. El resto de los hijos, a raíz del caso del tema este de Margot, se desentendió totalmente. Y de hecho solicitaron que se le quitase la potestad a la madre, a la marquesa, para que ella no tuviese acceso a esos bienes y no los perdiese. Pero bueno, al final eso quedó en nada y se perdió todo ese patrimonio. ¿Y el marquesado desaparece? No, el marquesado, a ver si lo recupero porque lo he buscado. Bueno, marquesado de Villasante supongo que seguirá. Yo el que he buscado es la baronía de Alcalalí y San Juan de Mosquera, que es un título que crea Felipe III en 1599. Se lo concede por primera vez a Simón Pérez de Ruiz de Liori y Pertusa, que es un antepasado de esta señora. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a José María Ruiz de Liori, que es el padre, en la línea sucesoria original, o bueno, más que original, oficial, la que aparece es su hermana Soledad. No aparece ella en la línea sucesoria de la baronía de Alcalalí. De hecho, pasa algo muy curioso. Después del padre de Margarita, pasa a Soledad, a la cual se la tiene como baronesa, pero no se determina entre qué fechas, lo cual es bastante extraño. ¿Por qué? Porque han tenido tantos pleitos en la familia por los títulos nobiliarios, yo creo, que no se atreven a darle una fecha. De hecho, en todo caso sería que lo terminó en 1966, porque en este momento pasa a Joaquín Manglano y Cucaló de Montul, un grande de España que no tenía nada que ver con esta familia. De este señor, de don Joaquín, pasa a su hijo, Vicente. Vicente no tiene descendencia, pasa por lo tanto a su hermano Joaquín, y de repente en 2008 vuelve a Soledad Ruiz de Liori y Sempere. Yo entiendo que tiene que ser la hija, que se cambiase los apellidos de orden, porque no creo que fueran dos hermanas que se llamaran Soledad Ruiz de Liori. Una era Irresino, sería la madre, hermana de Margarita, y la siguiente sería Soledad. Entiendo que su hija, que se cambió el apellido por mantener la baronía con el apellido original. Y actualmente, desde el año 2024, es Jaime Juan de Oleza y Ruiz de Liori quien ostenta el título de la baronía, ya con una sucesión, pues entiendo que normal y corriente de una madre a un hijo. Es curioso, ¿no? Porque ni siquiera los títulos han tenido... Ahora mismo, por ejemplo, vuelve a la familia Ruiz de Liori, de Liori, que es quien lo tiene desde 1599, o sea, 426 años de historia de este título. Y sin embargo, durante estos años, del 66 al 2008, bueno, pues no sé si por conservarlo, porque lo tuvo una persona que yo lo he buscado un poco, igual me equivoco, o sea, me he equivocado y no lo he visto, pero que no tiene relación con la familia Ruiz de Liori y Sempere, ni Luis Liori. Si alguien de la familia quiere hacer algún apunte sobre este programa porque lo escuchan, estaríamos encantadísimos, ¿verdad? Sí. De rectificar si hay algún dato que no hemos dado bien o de añadir nuevos capítulos a esta historia. Porque ningún hermano de ella, los poseedores sobre todo de los títulos, ayudan en la investigación judicial. Y no se nombra en ningún momento a ninguno de
de la familia de ella. O sea, dices de sus propios hermanos. Sí. No, solamente se menciona a los hijos que tuvo con su primer marido, con Shelley. Es curioso porque empieza como una historia de aventuras, una mujer, podemos decir, fuera de su tiempo, que prácticamente pues estos perfiles no... Una mujer muy adelantada a su tiempo. O sea, es un perfil absolutamente atípico. Universitaria, artista, periodista, feminista, que utilizó... Bueno, y con conexiones en unas altas esferas. Sus conexiones también para meterse en el mundo del espionaje. O sea, a ver, estamos hablando de... En uno de los artículos que he leído la denominan la Mata-Hari española. La Mata-Hari española. A ver, estamos hablando de una señora que tiene una vida interesantísima. La pena es no tenerla aquí para preguntarle, oye, exactamente qué es lo que pasó con esto. ¿Qué te llevó a hacer esto? Y puede que la versión que dio en el juzgado fuese la de verdad. Es decir, igual, y que todo esto, por ejemplo, de las mascotas y el contrabando no fueran más que habladuría. Es decir, oiga, mire, es que a mí me gustaba la taxidermia y de la misma forma que la gente cuando va de caza y mata a un ciervo diseca la cabeza, yo diseco la cabeza de mis animales de compañía porque me gusta. Y en ese momento pues pensé que tener la mano, los ojos y la lengua de mi hija y el pelo, pues era algo parecido. No lo sé, o sea, estaría muy bien poder preguntarle, porque la verdad es que cuando tú lo conoces el caso, o sea, es que es macabro más no poder. Bueno, ayer estaba con unos amigos, tú los conoces, luego te diré quiénes, me dijeron que estaban por Barcelona. Están por Barcelona hace poco más de un mes. Iba una señora con un perrito muy mono sacando la cabeza por el bolso y se le acercó a acariciar al perro y dijo, no lo toque, que es que está disecado. Y llevaba un tequel suyo, que era suyo, pero lo había disecado pues para ser perpetuo y lo llevaba siempre en el bolso con ella. Bueno, pues estos son hechos... ¿Qué cara se ha quedado Silvia? Madre mía. Y me lo dijeron los dos, ¿no? El matrimonio. Y dice la mujer, dice, claro, dice que es mágico. Y dice, pero no lo toquéis, que es que es mi perro que está disecado, el tequel. Bueno, pues para gustos colores. Sí, ahí va enseñando la cabecita en el bolso. Oye, muy bien, me hacía especial ilusión volver un poco a esta especie de true crime que tenemos aquí, porque al final hemos vuelto a trabajar con esa especie de sumario antiguo que teníamos. Que se ha conseguido recuperar gracias a esa publicación tan fantástica que era el caso. Una pena. Bueno, a ver, es que era un poquito también a veces exageradamente amarillista, ¿no? Pero bueno, o sea, gracias a eso y a la recuperación de esos archivos se han podido conocer muchos crímenes muy interesantes desde el punto de vista sociológico. Yo, de todas formas, en este caso creo que me voy a posicionar, y a falta de más pruebas, del lado de Margarita. Yo no creo que fuera, bueno, más allá de que la profanación del cadáver es un delito típico, pero yo no creo que tuviera dolo ni mala fe. Yo creo que lo hacía porque... Yo no creo que intentase ocultar nada, efectivamente, sí. Pero podría entender lo de cortarle la mano y quedártela, ¿no? Como ella había dicho, como un recuerdo, como una reliquia. Pero el tema de los ojos, la lengua... Eso a mí ya me genera una duda, ¿no? De que hay algo más ritualístico o de que hay algún problema ahí más en profundidad. Ahora estás ante castigos bíblicos también, ¿eh? Estás ante los ojos, ¿no? Que estaréis incluso con la fe. La fe es ciega, por eso tienes que estar en ese momento, siempre aparece con los ojos cubiertos. La lengua muchas veces se amputa para que tú no puedas, de la sorpresa que tú has tenido con esa vista, poderte comunicar. O sea, estás cohibiendo en dos de las mayores proezas y fortunas que tiene el ser humano, que es el habla y la vista. Por eso a mí me genera esa duda de que tiene algo más allá que la propia reliquia, ¿no? Para mí hay tres puntos muy, muy ritualísticos, como son los ojos, como es la lengua, como es la mano y como es incluso el vello púbico. O sea, estás en un punto y además muy esa intención constante de demostrar que su hija era pura, ¿no? Primero con esa saya blanca que luego la tapó con la negra y luego con el féretro. Fíjate que los blanco. ojos muy pocas veces
se extraen. Habitualmente lo que se hacía era, pues ya sabemos desde... Si esto viene ya desde la antigüedad con Caronte, que se ponían las monedas en los ojos, el pago del alma, que ellos no viesen. A los reyes, ya sabéis que les ponían piedras muchas veces en los ojos, o incluso se dibujaban unos nuevos ojos para estar siempre atento y mirando al más allá. El ojo, desde el punto de vista de la muerte, es importantísimo. Bueno, oye, interesante. Allá cada uno que saque sus propias conclusiones de el crimen que se conoce como mano cortada. Silvia, muchas gracias por traer siempre estos crímenes, tú como criminóloga y experta, que no podemos decir nada más que aplaudir siempre estas cuestiones que nos traes. Bueno, muchas gracias. Me apasiona, ya lo sabes. Nada, haremos más. Jaime, te dejaremos con la ley del 54, que leas bien todos los temas de exhumaciones, porque quién sabe. Yo, gracias a Dios, no llevo penal. Pero sale barato, ¿eh? Lo que he visto de las exhumaciones hoy. Sí, no, la verdad es que a día de hoy... Bueno, no tenemos ninguna previsión, por supuesto. No. A día de pero me ha sorprendido. A día de hoy no es un Ahora delito entiendo muy por qué hay penado. tantas exhumaciones. A ver, escúchame, las exhumaciones que hacemos aquí son todas legales. No, pero las hacemos. Pero digo las exhumaciones que al final se hacen muchas en zonas de España, ritualísticas. Claro, pues si los pillan tampoco es... Ritualísticas y de pillaje. Sí. De ir a romper una Sí, tumba. desde a ver luego. si Sobre el todo muerto lleva un anillo de oro. los relojes y todo eso. Y encima de esto, Bueno, entiendo no es tan que no habitual, ¿eh? No es tan Uy. habitual. No. Que no es tan habitual. No sé si es tan habitual, No. pero desde luego el cementerio de Torrero, la parte vieja y tal. No, yo no hablo de Zaragoza, yo hablo de diferentes puntos de España. Zaragoza hace años tuvieron que poner seguridad porque pillaron, y no voy a decir a quién, porque no hay que decirlo, hay que ser políticamente correcto, abriendo tumbas y robando. Bueno, no queremos viajar ahora mismo Vamos, hacia que salió, puntos de... salió en los periódicos, que no es que me lo inventé yo. Próxima semana más. Si quieren más crímenes, aquí, mensajes. Abismo Aragón Radio, hasta la próxima. Un abrazo.